Buenos días con todos. Quien les habla Milagros Gid del Departamento de Proyectos Sociales. Voy a compartir en un momento la presentación, quien va a estar a cargo de la arquitecta Caterina Valencia. Buenos días con todos. Les saluda Caterina Valencia del área del Departamento de Proyectos Sociales. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar o a explicar un poco más a detalle sobre el registro de proyectos que en sí se encuentra encargado nuestra área. Bueno, primero empezaremos explicando un poco de qué se trata el programa Techo Propio. Bueno, este programa está dirigido exclusivamente a familias de bajos recursos para que puedan comprar una vivienda, construir o mejorar, ¿no? La misma. Tenemos aquí tres modalidades: la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a centrar básicamente en la construcción en sitio propio, la cual tiene un beneficio, ¿no? Que es un subsidio que brinda el Estado, como lo conocemos, es el bono familiar habitacional, y este subsidio va en, ¿cómo se diría?, en premios al esfuerzo de ahorrador, ¿no? Y no se devuelve este subsidio. En esta modalidad se encuentra regulada bajo la ley de 27829, que es la creación del bono familiar habitacional, asimismo de los reglamentos operativos, ¿no? El 120-2020 y sus modificatorias. Bueno, aquí vamos a indicar en sí en todo el proceso para el otorgamiento del bono familiar habitacional. Iniciamos con la inscripción de los grupos familiares, ya sea en los centros autorizados o también con las entidades técnicas, ¿no? Cabe indicar que esta modalidad de construcción en sitio propio se da siempre a la apertura de una convocatoria. Ya siempre tiene que estar regulada también a la apertura, al inicio de una convocatoria, la cual está regulada la cual está, bueno, la cual se da a través de la resolución ministerial que emita el Ministerio de Vivienda. Una vez que el grupo familiar se inscribe, es evaluado para que obtenga la condición de grupo familiar elegible. Una vez que tengan el estado de grupo familiar elegible, ellos, el grupo familiar, deciden con qué entidad técnica van a realizar la suscripción del contrato de obra, esa libre elección de ellos. Luego de que realizan la suscripción del contrato, la entidad técnica solicita el registro de proyecto ante el Fondo Mi Vivienda, y para registrar el proyecto se le solicita que lo vincule a una carta de seriedad de oferta, la cual ¿cómo se dice? Nos asegura que dicha inscripción o dicho proceso de la obtención del código de proyecto llegue hasta la solicitud de asignación y desembolso. Luego de que el grupo familiar obtiene el código de proyecto, ya recién allí el grupo familiar puede depositar el ahorro. Ese depósito es del mismo grupo familiar, no es que el grupo familiar se lo entregue a la entidad técnica, nada de ello. El mismo grupo familiar es el que realiza el depósito del ahorro, para que después la entidad técnica ya pueda solicitar la asignación y desembolso presentando la garantía correspondiente, ¿no? Luego de ello, una vez que ya presentan esta solicitud de asignación y desembolso, pasan la evaluación correspondiente. De ser el caso, se desembolsa el bono familiar. Desde allí es donde se cuentan los plazos de la ejecución de la obra. Es desde la fecha del desembolso, no es desde que el grupo familiar obtiene la condición de grupo familiar elegible. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Luego de ello, bueno, actualmente el plazo de ejecución de la vivienda es de 180 días como máximo. Ya depende del acuerdo que llegue el grupo familiar con la entidad técnica, el plazo de ejecución, ¿no? Esto se encuentra indicado en el contrato de obra. Posterior a ello, luego de la ejecución de la vivienda, ya para que puedan solicitar la liberación de garantía, se tienen que presentar ciertos requisitos, los cuales van a ser indicados posteriormente a detalle para que pueda ser de su conocimiento. Bueno, aquí vamos a indicar cuáles vendrían a ser las características de la vivienda. De acuerdo al artículo 3,
tenemos que la vivienda para la modalidad de construcción en sitio propio es una vivienda unifamiliar. Esta puede estar construida sobre un terreno o aires independizados. Además, debe de contar con instalaciones sanitarias eléctricas, listas para la conexión final a los servicios no básicos de agua potable, desagüe y electrificación. Además, deben de cumplir las normas técnicas indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las condiciones que se indiquen en el reglamento operativo vigente. En este caso viene a ser la 120-2020 y su modificatoria, la 236-2020. Asimismo, la vivienda debe estar conformada por los siguientes ambientes. Un ambiente de uso múltiple, como la sala, comedor y área de cocina, 2 dormitorios, un baño, ¿no? Que tenga, bueno, lavatorio, ducha e inodoro, y además la zona de la lavandería. Esta lavandería puede ser techada o no. Además, se debe de considerar la privacidad en los ambientes del dormitorio y de los baños y del baño, así como los cerramientos exteriores. Recordar que el área mínima del módulo de vivienda es de 35 metros cuadrados, área techada sin considerar los aleros, y además esta debe estar preparada para el crecimiento vertical. De no contar un crecimiento vertical, por normativa se exige o está reglamentado que debería de tener 42 metros cuadrados de área construida y techada, igualmente sin considerar los aleros. También tenemos que algunas empresas presentan sistemas constructivos no convencionales. Estos deben ser propuestos por el CENSICO y deben estar aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante una resolución ministerial. Como ya se mencionó, para las viviendas construidas con sistemas no convencionales o que no permitan el crecimiento vertical, el área mínima techada debe ser de 42 metros cuadrados, ¿no? De igual manera se deben incluir los ambientes ya antes mencionados. Luego tenemos que también en algunas zonas donde no se cuente con agua ni desagüe ni electrificación, estos deben acreditar la solución alternativa que van a dar a la VIS, y esta también debe estar aprobada por la entidad competente o la municipalidad respectiva. No, igualmente, sin perjuicio de ello, todas las viviendas deben de contar con las instalaciones para la conexión final a dichos servicios. Bueno, aquí vamos a comentar los requisitos del proyecto de acuerdo al artículo 19, ¿no?, del reglamento operativo vigente, los cuales vienen a ser la solicitud de registro, memoria descriptiva y presupuesto, ¿no?, el cual debe estar suscrito por la entidad técnica, el grupo familiar y el profesional competente. Asimismo, la carta de fianza seriedad de oferta del 1.5% del valor de la obra, el autovalúo, el cual no debe tener una antigüedad mayor a 2 años, el contrato de obra y cargo de recepción de contrato y proyecto, suscrito por la entidad técnica y el grupo familiar. También la licencia de edificación, ¿no?, emitida por la municipalidad correspondiente, de acuerdo a la ley 29090, ley de la regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, ¿no?, en el artículo 36 del decreto supremo 029-2019. Finalmente tenemos los planos de arquitectura, ¿no?, la de planta, cortes, elevaciones y el plano de ubicación. Estos son los planos que se requieren para el registro de proyecto. De ser el caso de que necesiten una solución alternativa, debido a que no cuentan con algún servicio básico, también deberían incluir ese plano, el cual se debe encontrar visado ya sea por la municipalidad correspondiente, ¿no?, la que avala dicha solución alternativa. Bueno, a continuación tenemos el cuadro de las condiciones técnicas mínimas, el cual está indicado en la resolución ministerial 236-2020. A ver, un momento, voy a silenciar porque no se escucha muy bien. Ya, en este cuadro tenemos los acabados mínimos que debería de contar la vivienda. Ya, como ustedes pueden apreciar, es lo que el ministerio ha indicado de acuerdo a la normativa vigente,
pero son acabados mínimos. De ser el caso que se requiera dar un mayor acabado, ya eso corresponde al trato que realice la entidad técnica con el grupo familiar. Pero nosotros validamos de que esté enmarcado de acuerdo a estas condiciones técnicas mínimas. Bueno, como ya se mencionó, el área construida y techada para la BIS debe ser como mínimo de 35 metros cuadrados, sin contar los aleros, y el valor de la obra, el monto del valor de la obra lo obtenemos del valor del bono más el valor del ahorro. Actualmente el valor del bono es de 6 UITs y el ahorro mínimo es de 0.023 UITs. Sumado los dos nos dan el valor de obra. Toda esa información está indicada en el contrato de obra, el cual es suscrito entre la entidad técnica y el grupo familiar. Es un contrato privado donde el Fondo Mi Vivienda no tiene no tiene ahí intersección, ¿no? O sea, es solamente el contrato privado que firma el ET con el grupo familiar. Bueno, también tenemos que las entidades técnicas tienen ciertas obligaciones de acuerdo al artículo 10 del reglamento operativo, ¿no? De no cumplir estas obligaciones, se podría iniciar el procedimiento de aplicación de medidas correctivas para las entidades técnicas. Asimismo, la entidad técnica es la responsable de la elaboración y gestión del proyecto ante el Fondo Mi Vivienda para el otorgamiento del bono familiar. Bueno, acá vamos a detallar las obligaciones de las entidades técnicas. Tenemos que deben de mantener actualizados anualmente los datos proporcionados, ¿no? Y comunicación, y deben de comunicar a cualquier modificación que ellos realizasen dentro de un plazo de 5 días hábiles. Asimismo, conocer los dispositivos legales que regulan el bono familiar habitacional del programa, ¿no? ¿Esto para qué? Para que ellos puedan dar esa información, brindar la información a los grupos familiares que lo requieran de manera gratuita. También deben de verificar el predio en el que se va a ejecutar la obra, ¿no? Esto debe de verificar principalmente que la titularidad sea exclusiva de al menos de uno de los integrantes del grupo familiar elegible. Asimismo, que cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento operativo y que el terreno o el predio donde se va a ejecutar la BIS no cuente con ninguna construcción existente con características similares o superiores al de una BIS. Ya, bueno, ahora el reglamento operativo ya lo indica que de tener alguna construcción debería de ser como máximo 16 metros cuadrados. No se acepta un área mayor. Bueno, ya también la entidad técnica tiene obligación de tramitar a nombre del beneficiario y asumir el pago de las licencias de edificación y conformidad de obra y declaratoria de edificación correspondiente ante las municipalidades. O sea, ellos son los que tienen que realizar dicho trámite. Elaborar el presente y presentar ante el Fondo Mi Vivienda los expedientes de la solicitud de registro de proyecto, los expedientes para la asignación y las garantías para el desembolso del bono familiar y los contratos que hayan inscrito ante el Fondo Mi Vivienda. También deben ejecutar las obras de acuerdo al proyecto inscrito en el registro de proyecto y en los plazos establecidos en el contrato de obra. De igual manera, ellos al firmar un contrato con el grupo familiar están en la obligación de entregar no sé si llamarlo, no es copia, sino otro juego, ¿no? Al grupo familiar, tanto del contrato y del proyecto, para que el grupo familiar tenga conocimiento de qué documentos son los que han firmado. También, en el caso de ejecutar sus proyectos con sistemas constructivos no convencionales, deben entregar a los grupos familiares el manual del uso, del manual de uso y de mantenimiento de la vivienda. Igualmente, si tiene alguna solución alternativa para la dotación de servicios básicos, deberán entregar los manuales correspondientes y mantenimiento también para esos sistemas. También deben de cumplir con las obligaciones vinculadas al DESPLAF,
¿no? Al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? En especial presentando información que se requiere para el conocimiento del cliente y debida diligencia y su actualización de acuerdo a la normativa vigente. También a partir de que ya la entidad técnica tiene el código de registro de T, debe presentar anualmente dichas actualizaciones de los estados financieros en las personas jurídicas y en el caso de las personas naturales, la declaración del impuesto a la renta, ¿no? Del último periodo anual. Y finalmente tenemos que la entidad técnica debe de usar los sistemas de registro y medios informáticos que el Fondo Mi Vivienda ponga a su disposición para los procesos del programa. Bueno, hasta esta parte concluye un poco en sí la etapa del registro de proyecto y también hemos indicado las obligaciones de las entidades técnicas. Daría pase a continuación a Enid Vigo para que nos indique sobre la liberación de garantías y posterior a ello ya podamos atender sus consultas. Buenos días, les saluda Enid Vigo, encargada del Departamento de Administración y Subsidios de la Gerencia de Operaciones. Les voy a compartir la pantalla respecto al proceso de asignación y desembolso y liberación de las garantías. Ya, a ver, respecto al proceso de asignación y desembolso de la modalidad de construcción en sitio propio, está enmarcado en lo que es la Resolución Ministerial 120-2020 Vivienda y sus modificatorias que se han dado desde el año 2020 a la fecha, con la finalidad de que la entidad técnica solicite la asignación y el desembolso de los BFHs. En primer lugar, la familia debe depositar el ahorro en la cuenta recaudadora del Fondo Mi Vivienda. El Fondo Mi Vivienda habilita una cuenta recaudadora en el Interbank, ¿no? Esta cuenta es para que las familias depositen los ahorros que ellos aportan. Es una cuenta que se identifica, o sea, las familias pueden acercarse al banco y se identifican con el número de DNI y hacen el depósito y ya nosotros acá con el Fondo Mi Vivienda lo verificamos con el Interbank, ¿no? Entonces las familias depositan el ahorro y la entidad técnica debe presentar los documentos requeridos de acuerdo a la normativa. Los documentos están en la normativa, pero básicamente para solicitar la asignación y el desembolso, las entidades técnicas tienen dos opciones por las cuales ellos pueden optar, ¿no? Para que se realice el desembolso de estos bonos familiares habitacionales. Primero, cuando ellos deciden construir con los recursos del bono y del ahorro, es decir, se desembolsa primero tanto el ahorro como el bono para que las entidades técnicas construyan las viviendas, o la otra opción es cuando ellos decidan construir con sus recursos propios, es decir, con sus propios recursos construyen las viviendas. Cuando ellos terminan la construcción, recién en ese momento se desembolsan los bonos y los ahorros. Entonces tienen dos opciones. Los requisitos básicamente son el formulario de asignación suscrito por la familia, por la jefatura familiar, y cuando construyan con recursos del bono y del ahorro, y la carta fianza por el 110% del monto del ahorro y del bono a desembolsar. Es decir, cuando ellos presentan estos dos documentos con su solicitud ingresada al Fondo Mi Vivienda, lo que hace el Fondo Mi Vivienda es desembolsar los bonos y los ahorros a la presentación de dichos documentos, ¿no? Una vez desembolsados los recursos, la entidad técnica inicia la construcción de las obras. Si optan por construir con sus recursos propios, lo que deben presentar es el formulario de asignación del bono suscrito por la familia y una carta fianza por el 5% del valor de la vivienda. En ese momento, cuando se asigna el bono, no se le desembolsa todavía los recursos. La entidad técnica opta por construir con sus propios recursos y una vez que culmina, ya se presentan los documentos para la liberación y en ese momento es que se desembolsan los recursos. Entonces,
de acuerdo a la norma, tienen esas dos opciones. Para la liberación de las garantías, ¿no? Como ya hemos visto, el proceso previo para la asignación y el desembolso supone la entrega de una garantía, que es una carta fianza. Esta garantía tiene que ser liberada cuando la entidad técnica concluya con la construcción. De acuerdo a la normativa, estos son los requisitos para la liberación de las garantías, ¿no? La entidad técnica debe presentar una solicitud, debe presentar la conformidad de obra y declaratoria de edificación emitida por la municipalidad correspondiente, debe presentar un acta de conformidad suscrita por él o los integrantes de la jefatura familiar, debe presentar un informe de verificación de vivienda terminada con fotografías externas e internas de la vivienda, que es emitido, puede ser emitido, ¿no? Por la entidad financiera que emitió la garantía o por un ingeniero civil o arquitecto colegiado y habilitado. Este informe tiene carácter de declaración jurada y su contenido es de estricta responsabilidad de quien lo suscribe. Este informe debe tener fotos de la vivienda, ¿no? Estas fotos, de acuerdo a la última modificación de la resolución ministerial, en estas fotos se deben visualizar los acabados de cada ambiente de la vivienda, el ambiente de usos múltiples, los dormitorios, baño completo, zona de lavandería. Se está solicitando que el beneficiario esté ubicado en la fachada de la vis, es decir, se va a tomar una foto con el beneficiario en la fachada y debe contener la fecha y georreferenciación con coordenadas UTM en cada foto. Esta es la última modificatoria que se ha dado, el detalle para el tema de las fotos que deben presentar las entidades técnicas. Antes no se pedía ese detalle de la fecha, georreferenciación, ¿no? Esto es una nueva modificatoria. El ingeniero civil o arquitecto que firma este informe deben estar colegiados y habilitados y también presentar una declaración jurada en la que señala no tener vínculo laboral o relación alguna con la entidad técnica. Entonces, una vez que la entidad técnica presenta toda esta documentación, el Fondo Mi Vivienda revisa los documentos, que estén todos completos, ¿no? Que indiquen los datos de las familias y los datos de las viviendas, y se procede con la liberación de la carta fianza que inicialmente presentó. Se devuelve la carta fianza y en el caso de que la entidad técnica haya optado por trabajar con recursos propios, a partir de ahí se hace el desembolso del bono y del ahorro, solamente en ese caso. Lo que yo les puedo comentar de los porcentajes respecto a los desembolsos o a las opciones que tienen las entidades técnicas, un 90% opta por construir con recursos del bono y el ahorro, y un 10% o menos optan por construir con recursos propios, para que tengan una idea de más o menos cómo se desarrolla este proceso. Entonces, ahí culmina el proceso de liberación de la garantía. Las entidades técnicas tienen un plazo máximo de ejecución de las viviendas, que es de 180 días calendario. Esto se contabiliza a partir de la fecha del desembolso. Es decir, hoy día se desembolsa, ellos tienen a partir de hoy 180 días para construir. En el caso que opten por construir con recursos propios, como todavía no les hemos desembolsado y este desembolso va a ser al finalizar el proceso de construcción, el plazo también es de 180 días, pero se contabiliza a partir de la fecha de asignación del bono. A la familia se le asigna el bono y esa fecha empieza a correr a partir de esa fecha empieza a correr los 180 días que tiene la entidad técnica para ejecutar la vivienda. Luego hay un plazo máximo para el proceso de presentación de la forma correcta de los documentos para la liberación de las garantías, que ya les listé anteriormente. Ellos tienen un plazo de 90 días calendario para presentarlos, ¿no? Y bueno, nosotros verificamos, bueno, a través de la fecha del acta de conformidad, el cumplimiento de los plazos, ¿no? Si la entidad técnica no cumple con los plazos, no cumple con presentar la documentación que se necesita para
la liberación de las garantías, el Fondo Mi Vivienda procede a ejecutar y honrar la carta fianza, ¿no? Eso quiere decir que nosotros requerimos a la entidad financiera que devuelva los montos desembolsados. Y para eso es la carta fianza, para asegurar que se culmine con las viviendas, se ejecute, ¿no? Y bueno, ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de asignación y desembolso. No sé si tienen alguna consulta. Paola, no sé si respondemos algunas preguntas o algunos temas más específicos. ¿Qué tal? Buenos días, arquitecta. Sí, a ver, Katy, les responde. Ya. Buenos días. Sí, mira, eso ya depende de cada entidad técnica cómo desea trabajarlo. Nosotros aceptamos licencias. No se escucha nada. A ver, ¿me logran escuchar? Ahora sí. Ya, bueno, como les estaba comentando, eso ya depende de la entidad técnica cómo lo desee ir trabajando. Nosotros lo que validamos al momento del registro de proyecto es que la licencia de edificación se encuentre vigente y que corresponda a los datos del proyecto que está presentando. Solamente ello, que se encuentre vigente, que corresponda al proyecto, que indique el profesional responsable de la de la ejecución del módulo de vivienda, o sea, del proyecto, los datos del predio y toda esa información, más no requerimos exactamente que la licencia lo hayan solicitado justo cuando se abrió la convocatoria o momentos antes, ¿no? Lo que se valida, como le dije, es que se encuentre vigente dicha licencia. O sea, entiendo que para que el grupo familiar sea elegible tiene que pasar o cumplir ciertos requisitos y eso ya está, esa evaluación posterior o cuando se habilite una convocatoria. Lo que le indico es que entiendo que la municipalidad puede otorgar la licencia de acuerdo a las competencias que ustedes evalúen y si ustedes otorgan la licencia a ese proyecto está bien, pero si el grupo familiar no llega a ser elegible, se entiende que no va a poder participar de la convocatoria. O sea, eso ya es un documento aparte, entiendo yo. La licencia es un requisito, sí, pero no necesariamente está indicando que si ya obtiene la licencia ya va a ser un grupo familiar elegible, ni tampoco se indicaría que ingrese dentro de la capacidad de los bonos que se otorgue a una futura convocatoria. Bueno, de encontrar ese tipo de casos, podría hacerlo llegar mediante un documento no formal, ya sea a través de la mesa de partes virtual o presencial, indicando ello, ¿no? Para nosotros ver las acciones que correspondan. Como se indicó ahí, una de las obligaciones del ET es ello, ¿no? Cubrir los gastos de la solicitud de la licencia y todo ello. Pero si la entidad técnica no está cumpliendo ello, es causal para aplicar alguna medida correctiva, pero siempre y cuando nos lo hagan de conocimiento al Fondo Mi Vivienda. Sí, dice, buenos días, justamente por eso, ¿cómo van a solicitar licencia sin ser elegible? Sí, o sea, como expuso el arquitecto Catherine, si bien es cierto, lo de la licencia, o sea, la fecha, si es que lo hacen posterior o antes de, no es un dato en realidad o sea, que sea restricción, pero obviamente lo ideal sería que sea posterior, ¿no? Y también lo que recalcaba de que la entidad técnica es la que debe asumir el costo, ¿no? De ustedes o como municipalidades, si ustedes detectan algún caso que no esté cumpliendo con ello, porque la normativa te señala cuáles son los trámites que debe asumir la entidad técnica, entonces ustedes, por favor, háganos llegar esos casos a través de una comunicación formal al Fondo Mi Vivienda, ¿no? Buenos días nuevamente, les saluda Milagros Hit. Sí, más o menos para acotar a su intervención, directa, Cintia, y a lo que acaban de mencionar también en el chat. Bueno,
nosotros, por lo menos para el registro de proyectos, tenemos un número de orden, ¿no? Entonces, el número de orden depende de, justamente se sugería a las entidades técnicas tener un procesador correcto y que tenga la velocidad correspondiente para que puedan para que puedan solicitar el registro de proyectos de los grupos familiares elegibles, que también, bueno, previamente ha sido la evaluación de la elegibilidad. Entonces, de repente sí sabemos de que algunos pues no han llegado a obtener un código de proyecto y por ende no han podido recibir el bono y no les han podido ejecutar la vivienda, ¿no? Entonces, por eso es de que sí hay convocatorias y están viniendo, se están haciendo realmente. La licencia, ya para entrar a lo mencionado, momento, la licencia de 3 años, pues ¿no? Es independiente a la normativa de la ejecución de la vivienda de 180 días. Si me dice que hay viviendas que al momento, hasta la fecha, han sido, bueno, les han desembolsado el BFH, sin embargo, no han sido ejecutadas dentro del plazo que establecido y que consta en el contrato de obra, y que justamente estas personas no tienen acceso a una computadora, no saben cómo hacernos llegar su queja. Creo que por ahí podría ser que acudan a la municipalidad y ustedes ser como el puente, ¿no? De la queja de lo que está sucediendo, como nos comenta. Bueno, y obviamente como un poco también añadiendo lo que dijo la arquitecta Catalina Valencia sobre las licencias. Las licencias es independiente de que lleguen a un código de proyecto o no. Es decir, a ver, me explico. Las licencias pueden irlas tramitando con anticipación si es que así lo requiere la entidad técnica junto con el grupo familiar. Es independiente de que pueda obtener un código de proyecto para así seguir con el proceso para la obtención del BFH. Entonces es algo independiente. Quería hacer la aclaración de todas maneras. Entonces, y bueno, sí somos conscientes también de la necesidad de la población. También, bueno, por parte del ministerio es que vienen las convocatorias. Y bueno, alguna consulta, alguna duda, igual tenemos el correo de los correos mencionados, ¿no? Acceso CA, de la elegibilidad, el correo en este caso de registro de proyectos, que es registro-medio-proi@mivivienda.com.pe, y también los correos de parte de los procedimientos que siguen, ¿no? De esa asignación, desembolso, liberación. Gracias, Milagros. Arquitecta, o bueno, o el resto de participantes, no sé si tuvieran alguna otra consulta. Parece que no. Si no, en todo caso, bueno, agradecer la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias, Katherine, Milagros, Zenit, por los temas expuestos, y quedamos atentos en caso tuvieran alguna otra consulta a través de los buzones que han mencionado, ¿no? Señorita Paola, quisiera hacer una consulta, Sí, David, disculpa. dime. Varios me vienen a preguntar como municipalidad si sabemos de si es que va a haber convocatoria este año, no, ya todo queda para el año que viene. Disculpa, de repente lo ha dicho y no he escuchado. No sé si me puede confirmar, por favor. David, sí, bueno, las convocatorias son anunciadas y son dispuestas por el Ministerio de Vivienda. Entonces, en ese caso, no podría confirmarte o asegurarte el número, si va a haber o no, respecto a ello, ¿no? Tenemos que estar atentos a las comunicaciones del ministerio, y de acuerdo a ello les iremos informando cuáles serán los pasos a seguir, las inscripciones y todo ello, ¿no? Y de haber convocatoria, igual estaríamos convocando para
ustedes, a los otros autorizados, para la capacitación correspondiente para que puedan hacer un correcto registro de grupos familiares. Correcto. No hay nada este año. Correcto, hasta el momento, ¿sí? Hasta que no salga una comunicación del ministerio que anuncie una convocatoria, por ahora no hay inscripciones abiertas, ¿no? Perfecto, gracias, Paulina. Bueno, en todo caso, esto sería todo por nuestro lado. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego.